La Navidad de 2025 pasará a la historia política española no por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Por primera vez en años, Santiago Abascal y Vox eligieron el silencio absoluto tras el discurso navideño del rey Felipe VI. Ningún comunicado, ningún tuit, ninguna valoración, como si las palabras del monarca no hubieran existido. Y precisamente ese vacío es lo que ha desatado el terremoto político más interesante de estas fiestas. Porque cuando un partido que se presentaba como defensor de la monarquía y de las instituciones tradicionales decide ignorar por completo el mensaje del rey, algo fundamental se ha roto en la columna vertebral del sistema político español. Porque en este vídeo vamos a hablar de cómo una estrategia de silencio puede decir más que 1000 declaraciones, de cómo se está fracturando la relación entre Vox y la corona, de qué fuerzas están realmente detrás de este distanciamiento calculado y de por qué este momento marca un punto de no retorno en la política española. Mira muy atento hasta el final, porque al final pasa algo que cambia por completo la narrativa de lo que está ocurriendo entre bastidores y vas a entender por qué este silencio es solo el principio de una ruptura mucho más profunda. Vayamos al momento exacto. El 24 de diciembre, el rey Felipe VI pronunció su tradicional mensaje navideño desde el Palacio de la Zarzuela. Las palabras clave resonaron en cada televisor español. Extremismo, radicalismo, desinformación, términos que flotaron en el aire con una dirección implícita pero clara. No mencionó nombres, no señaló partidos, pero todo el establishment político entendió perfectamente hacia dónde apuntaban esas advertencias. El discurso del rey fue, en esencia, una defensa del consenso posfranquista, de las instituciones heredadas de la transición y una llamada al orden contra quienes cuestionan ese sistema desde sus cimientos. El rey habló de preservar la convivencia, de rechazar los discursos de odio, de combatir las mentiras que dividen a los españoles. Un lenguaje pulido, institucional, diseñado para sonar conciliador, pero que en realidad es profundamente político, porque cuando el jefe del Estado advierte contra la desinformación, está tomando partido. Está diciendo que existe una verdad oficial, una narrativa correcta, y que cualquiera que se salga de ella está mintiendo. Y eso, en un país tan polarizado como España, no es neutralidad, es una declaración de guerra velada. Durante años, Vox había utilizado los discursos reales como munición política. Abascal solía ser el primero en aplaudir las palabras del monarca, especialmente cuando tocaban temas de unidad nacional, defensa de la soberanía o críticas al separatismo catalán. Era parte de su estrategia de presentarse como los verdaderos defensores de España, de la Constitución y de la monarquía parlamentaria. Cada vez que el rey hablaba de la unidad de España, Vox lo amplificaba en redes, lo citaba en mítines, lo usaba como escudo legitimador frente a las acusaciones de extremismo. Pero este año, nada. El silencio de Vox no fue un olvido ni un descuido. Fue una decisión estratégica meditada hasta el último detalle, discutida en las altas esferas del partido y ejecutada con frialdad quirúrgica. José Antonio Fuster, portavoz de Vox en este asunto, eligió sus palabras con precisión calculada cuando finalmente fue presionado por los medios. No nos apropiamos del discurso del rey ni de sus palabras, una frase aparentemente diplomática que esconde una bomba política de consecuencias aún incalculables. Porque lo que realmente está diciendo es: no vamos a legitimarte usando tus palabras, pero tampoco vamos a atacarte abiertamente todavía. Es el equilibrio perfecto entre la deslealtad velada y la prudencia táctica. Es la manera de decir: ya no estamos contigo, sin cruzar todavía la línea roja que convertiría a Vox en un partido abiertamente antimonárquico. Y aquí hay que detenerse un momento, porque esa frase de Fuster es una obra maestra de ambigüedad política. No nos apropiamos implica distancia, implica eso no es nuestro, no lo hacemos nuestro, pero al mismo tiempo no dice rechazamos, no dice condenamos, no dice nos parece inaceptable. Es el lenguaje del divorcio civilizado antes de que empiece la batalla legal por los activos. Es la antesala de algo mucho más grande. Si crees que este silencio es casual, si piensas que es solo una anécdota navideña sin importancia, estás viendo solo la superficie de un iceberg político gigantesco. Comparte este vídeo con las personas en las que confías, con aquellos que entienden que en política nada es accidente, que cada movimiento está calculado 5 jugadas por delante. Dale a me gusta si piensas que merece la pena que más gente conozca lo que realmente está pasando, porque los medios tradicionales van a intentar minimizar esto, van a decir que no tiene importancia, que es una simple decisión táctica menor. Pero tú y yo sabemos que no es así. Difunde este análisis, envíalo a quien necesite entender que lo que está en juego no es solo una relación institucional, es todo el tablero del poder en España, es la redefinición completa de las lealtades políticas que han sostenido el sistema durante décadas. Analicemos ahora el contexto
contexto más profundo, porque sin entender de dónde viene Vox no podemos comprender hacia dónde va. Vox nació en 2013 con una doble identidad aparentemente contradictoria, pero estratégicamente brillante: ser rupturista con el consenso progresista de la transición, pero legitimista con las instituciones tradicionales del Estado. Durante años, esa combinación funcionó a la perfección. Podían atacar con dureza al gobierno socialista, a los independentistas catalanes, al feminismo institucional, a la memoria histórica, mientras simultáneamente se presentaban como los verdaderos defensores de la monarquía, del ejército, de la unidad de España y del orden constitucional. Era una estrategia de doble filo: romper por un lado, conservar por otro, destruir el consenso cultural de izquierdas, pero mantener intacto el armazón institucional del Estado. Y durante un tiempo funcionó. Les permitió crecer, normalizar su discurso, romper el cordón sanitario en autonomías y ayuntamientos, presentarse como una opción viable de gobierno. Pero esa estrategia tiene una contradicción interna que tarde o temprano iba a explotar como un polvorín. Porque el rey Felipe VI es, nos guste o no reconocerlo, el máximo guardián del sistema de la transición. No es un símbolo neutral flotando por encima de las batallas políticas, es el símbolo vivo del pacto que Vox considera cada vez más insuficiente, obsoleto, traicionero y funcional solo para las élites que han gobernado España durante 4 décadas. Cuando el rey habla de combatir el extremismo y la desinformación, no está haciendo una reflexión filosófica abstracta sobre los valores democráticos. Está mandando un mensaje político claro, directo y nada sutil. Cualquier fuerza que amenace la estabilidad del sistema, que cuestione el consenso de la transición, que desafíe la narrativa oficial, será considerada una amenaza institucional que debe ser contenida. Y aquí está el dilema existencial de Vox, la encrucijada estratégica que explica su silencio. Si aplauden al rey después de ese discurso, legitiman indirectamente su crítica al extremismo, lo cual los coloca a ellos mismos directamente en el punto de mira. Estarían avalando un discurso que los señala como parte del problema. Si atacan abiertamente al rey, pierden su coartada monárquica de golpe, se arriesgan a un coste electoral enorme entre su base más conservadora y tradicionalista y cruzan una línea que probablemente todavía no están preparados para cruzar. Entonces, ¿qué hacen? Callan. Y ese silencio es su manera de decir: ya no nos sirves como escudo legitimador, pero tampoco vamos a convertirnos todavía en un partido abiertamente republicano porque el coste sería demasiado alto. Lo fascinante de este momento histórico es que revela una fractura mucho más grande que la simple relación entre un partido y la corona. No es solo Vox contra el rey, es toda una parte del electorado español, millones de personas que sienten que las instituciones ya no los representan, que el sistema está diseñado para perpetuarse a sí mismo y no para servir al pueblo, que hay una clase política y mediática que vive en una burbuja completamente desconectada de la realidad de la calle. Y cuando el rey usa términos como desinformación, esos millones de españoles no escuchan una defensa noble de la verdad. Escuchan: no cuestionen la narrativa oficial, no piensen por ustedes mismos, confíen en las instituciones, aunque esas instituciones los hayan traicionado una y otra vez. Cuando el rey dice extremismo, millones de españoles escuchan: no se salgan del guión establecido, no pidan cambios reales, conformen con las migajas que el sistema les ofrece. Y cuando habla de preservar la convivencia, escuchan: callen, no protesten, no exijan, no molesten al poder, porque esa es la tragedia de las instituciones que pierden la conexión con el pueblo. Creen que están defendiendo valores universales cuando en realidad solo están defendiendo su propia supervivencia, porque lo que el discurso del rey realmente defiende, más allá de las palabras bonitas sobre convivencia y democracia, es la continuidad del sistema actual. La idea de que este marco institucional, con todos sus defectos evidentes, con toda su corrupción documentada, con toda su ineficiencia manifiesta, es el único posible, que cualquier alternativa es peligrosa, radical, extremista, un salto al vacío. Y Vox ha construido toda su base electoral precisamente sobre la premisa opuesta, que el sistema está fundamentalmente roto, que la transición fue una trampa que perpetuó muchas de las élites del franquismo mientras creaba nuevas élites de izquierda, que España necesita un cambio profundo y no simples reformas cosméticas. Ahora viene la pregunta clave que todo el mundo se está haciendo en los mentideros políticos de Madrid: ¿por qué este año y no antes? ¿Qué ha cambiado en estos 12 meses para que Vox pase de aplaudir al rey a ignorarlo por completo? La respuesta está en el crecimiento exponencial de Vox y en su evolución interna como organización política. Cuando eran una fuerza marginal, cuando apenas tenían representación parlamentaria, cuando los medios los trataban como una curiosidad folclórica sin futuro, necesitaban desesperadamente la legitimidad institucional. Necesitaban poder decir: somos patriotas, defendemos al rey, respetamos la Constitución, somos un partido normal dentro del arco
arco parlamentario. Pero ahora la situación es radicalmente diferente. Vox tiene representación masiva en el Congreso, gobierna o cogobierna en múltiples comunidades autónomas y ayuntamientos, ha normalizado completamente su discurso en el debate público, ha roto el cordón sanitario en la práctica y se ha convertido en una fuerza imprescindible para cualquier alternativa de gobierno de derechas en España. Ya no necesitan esa muleta legitimadora. Pueden permitirse el lujo político de distanciarse de la corona sin que eso suponga su marginación automática del sistema. Además, y esto es crucial, hay un cálculo electoral brutal y despiadado detrás de este silencio. Parte significativa del electorado de Vox está cada vez más radicalizada, más frustrada con el sistema en su conjunto, más convencida de que todas las instituciones, sin excepción, están corrompidas o capturadas por la izquierda. Si Abascal hubiera salido a aplaudir al rey después de ese discurso, después de que el rey básicamente los señalara como parte del problema del extremismo, habría perdido credibilidad masiva ante su propia base más dura. El silencio les permite mantener la ambigüedad estratégica perfecta. No han atacado al rey abiertamente, pero tampoco lo han defendido ni avalado. Dejan que cada segmento de su electorado interprete ese silencio según su propia visión y sus propios prejuicios. Y esto nos lleva al verdadero punto de inflexión histórico que estamos presenciando. Estamos viendo en tiempo real, desarrollándose ante nuestros ojos, cómo una fuerza política que nació abrazando las instituciones del Estado empieza a soltarlas gradualmente. No de golpe, no con un grito revolucionario, no con una declaración explícita, sino con un silencio calculado. Es la táctica del distanciamiento gradual, la estrategia de la ambigüedad creciente. Hoy no comentan el discurso del rey. Mañana quizás cuestionen sutilmente alguna de sus intervenciones públicas. Pasado mañana cuestionarán su papel institucional y dentro de un año, quién sabe hasta dónde habrá llegado esa distancia. Lo que hace que todo esto sea tan delicado, tan explosivo políticamente, es que toca una herida histórica española que nunca terminó de cerrar, que nunca cicatrizó completamente: la cuestión de la forma del Estado. La monarquía en España siempre ha estado bajo sospecha de una parte significativa de la población. No por casualidad fue restaurada sin referéndum popular tras la muerte de Franco. No por casualidad su legitimidad depende enteramente de la continuidad del consenso de la transición. Y cuando ese consenso empieza a resquebrajarse por múltiples fracturas, cuando cada vez más españoles cuestionan ese pacto fundacional, la monarquía se encuentra en una posición cada vez más frágil, más expuesta, más vulnerable. Vox lo sabe perfectamente. Saben que hay millones de españoles que no son republicanos por ideología, que no quieren una república porque desconfían de los políticos que la promoverían, pero que cada vez están más hartos de una monarquía que parece más cercana ideológicamente a Pedro Sánchez que a sus propias preocupaciones cotidianas. Una monarquía que guarda silencio ante los indultos a los golpistas catalanes, que no dice nada cuando se negocia con Bildu, que no reacciona ante la corrupción generalizada, pero que sí encuentra su voz para advertir contra el extremismo de quienes piden cambios reales. Y ese es el espacio político que Vox está empezando a ocupar sin decirlo explícitamente todavía. El de los monárquicos decepcionados, los que ya no encuentran en la corona un símbolo de sus valores, sino un obstáculo más para el cambio que exigen. Porque aquí está la paradoja final, la ironía histórica de todo este asunto. El rey Felipe VI, al intentar defender el sistema atacando preventivamente a los extremismos, puede estar acelerando precisamente el proceso que intenta evitar. Cada vez que las instituciones se cierran en banda y rechazan cualquier posibilidad de cambio profundo, cada vez que señalan como radicales a quienes piden reformas estructurales, generan más frustración acumulada en la sociedad. Y esa frustración, ese hartazgo, esa sensación de que el sistema es un club cerrado que solo se perpetúa a sí mismo, es el combustible perfecto, el oxígeno puro para fuerzas políticas como Vox. El silencio de Vox ante el discurso del rey es, en este sentido, un síntoma de algo mucho más grande. Es la señal visible de que el consenso de la transición, ese pacto que ha sostenido el sistema político español durante casi 50 años, está entrando en su fase terminal. No va a colapsar mañana, no va a desaparecer el mes que viene, pero las grietas ya son visibles, las fracturas ya son estructurales y cada vez más actores políticos están calculando cuándo y cómo posicionarse para el escenario post-consenso. Y lo más inquietante de todo esto es que nadie sabe realmente hacia dónde nos lleva este proceso. ¿Terminará Vox rompiendo completamente con la monarquía? ¿Empezarán a coquetear abiertamente con posiciones republicanas o simplemente exigirán una monarquía renovada sin especificar qué significa eso? ¿Usarán esta tensión como palanca para extraer concesiones políticas del PP y de la propia Casa Real? ¿O es simplemente una táctica a corto plazo que abandonarán cuando ya no les sea útil? Lo que sí sabemos es que este silencio ha abierto una caja de Pandora que va a ser muy difícil volver a cerrar.
parar, porque una vez que un partido nacionalista y conservador empieza a distanciarse de la corona, una vez que rompe ese tabú, ya no hay vuelta atrás fácil. Y otros actores políticos están observando, tomando nota, calibrando si ellos también pueden permitirse ese lujo. Si has llegado hasta aquí, si has tenido la paciencia y la inteligencia de seguir este análisis hasta el final, es porque entiendes que lo que está pasando va mucho más allá de un simple discurso navideño que pasó desapercibido. Suscríbete a este canal ahora mismo si quieres seguir recibiendo análisis sin filtros, sin propaganda institucional, sin miedo a decir lo que otros medios callan por miedo o por compromiso con el poder. Deja un comentario contando qué opinas de este silencio estratégico de Vox, porque tu voz importa, porque necesitamos construir un espacio donde la gente pueda expresarse libremente sin el miedo a ser censurada o cancelada. Necesitamos saber que no estamos solos en esto, que hay más gente que ve lo que realmente está ocurriendo detrás del teatro político oficial. Juntos somos más difíciles de ignorar, juntos tenemos una voz que el sistema no puede silenciar tan fácilmente. No dejes que te convenzan de que todo esto es normal, de que son simples juegos políticos sin consecuencias. No lo es. Y el hecho de que estés aquí viendo esto, de que hayas llegado hasta el final, demuestra que tú también lo sabes. Tu comentario, tu like, tu acción de compartir este vídeo no son gestos vacíos, son actos de resistencia contra la narrativa oficial que intenta adormecernos.